Ok. Como bien saben, estamos viendo lo que es la vida del Señor Jesucristo. Y obviamente en vista de lo que hemos tratado de hacer, sé que a veces seguir la cronología a veces puede ser un poco difícil. Tratar de encajar a dónde va cada parte de la vida del Señor. Así que en consecuencia lo que traté de hacer ahora con el PowerPoint, dale Martín, con el PowerPoint, gracias Martín, es tratar de ayudarles con el orden. ¿Por qué? Porque a veces creo que si no tenemos un orden, o vemos el orden, vamos a mezclar las cosas, y eso es lo que quiero evitar. ¿Ya? Así que avanza nomás, Martín, ya te digo hasta dónde. Así que lo primero que hemos visto hasta el momento fue las fuentes de información dadas por Lucas. ¿Se acuerdan que Lucas escribe a Teófilo y dice: te voy a poner en orden las cosas que se han dicho acerca del ministerio y la vida del Señor? Después hablamos de lo que es la preexistencia de Jesucristo dado por Juan, ¿se acuerdan? Ahí tenemos Juan capítulo 1, versos 1 al 8, y posteriormente las genealogías que nos da Mateo y también Lucas capítulo 3. En otras palabras, así empezamos el estudio de lo que es la vida del Señor Jesucristo. ¿Ya? Avanza nueva Martín. Y lo primero que hablamos fue el anuncio. ¿Qué anuncio? Bueno, ¿se acuerdan que se le aparece el ángel Gabriel a Zacarías? Dice, obviamente vas a tener un hijo, la llamas Juan, y Zacarías no creyó y quedó mudo un buen tiempo, ¿se acuerdan? Después seguimos avanzando con el tema de la cronología y se le anuncia a María, ya que iban a tener un pequeño que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Eso fue más o menos en el año 7, 6 antes de Cristo. Después avanzamos un poco más y obviamente nace Juan. ¿Ya? También va a ser básicamente en el año 6, prácticamente después de Cristo, antes de Cristo nace Juan, llamado o denominado el Bautizador o el Bautista, y después posteriormente aparece lo que es el nacimiento de Cristo, más o menos en el año 6 o 5 antes de Cristo. Ahora todo eso, hasta ahí hemos avanzado, no hemos avanzado nada, correcto, porque en realidad es bastante información que tanto los evangelios nos proporcionan para saber identificar concerniente a la vida del Señor. Y estamos en el capítulo 2 de Mateo, obviamente ahí, capítulo 2 de Mateo, y si se fijan en el año 5, más básicamente 5 por ahí, o 4, es donde Herodes manda a matar a los pequeños. Ya, Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, y antes de morir quiso hacer su hazaña de querer matar al Mesías. Pero eso va a ser para otra ocasión. Así que en vista de eso, lo que estamos en el periodo básicamente entre el 4 y el 5 antes de Cristo, donde han pasado estos acontecimientos que ya hemos estudiado, y dentro de ellos obviamente de recordarles que los pastores que se hablan en Lucas, ¿se acuerdan cuando se anuncia que había nacido el Mesías? Van unos pastores a Belén y ahí obviamente se regocijan y empiezan a cantar y a alabar al Señor por el nacimiento del Mesías. Y eso obviamente tiene que haber sido más o menos 6 o 5 antes de Cristo. Cuando llegamos al nacimiento, básicamente al tema que estamos hablando de las visitas de los reyes, ya tienen que haber pasado más o menos 1 o 2 años de la vida del Señor. No era un bebé recién nacido, ya habían pasado sus años, o su año por lo menos 1 o 2 años, y obviamente hasta 3 años posiblemente, y ahí es donde aparecen los reyes del Oriente, o estos sabios del Oriente. Y lo digo porque la cultura en la que vivimos se ha propagado esa falsa enseñanza de que los reyes magos estuvieron en el pesebre. No estuvieron en el pesebre. En realidad esos momentos que a veces vemos en Navidad, esas tarjetitas lindas, están para los pastores, los burros, ¿no es cierto? Y ahí están los reyes, es mentira. Los reyes no estuvieron ahí, solo estuvieron los pastores. Los reyes aparecieron después de 2 años. Entonces eso significa que no estaban en un ya, podríamos decir, José y María no estaban en el pesebre, no estaban en ese lugar, sino que ya tenían una casa. Y es específicamente una casa donde van estos reyes del Oriente. Ahora, estamos en la última sección, ¿se acuerdan? Hemos visto la visita de los reyes, una visita inesperada por parte de
la nación de Israel, pero aún más asombrosa para este Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes, si ya recuerdan, ya lo conocían, los que han estado escuchando las predicaciones van a entender y reconocer que Herodes era reconocido como una persona no muy amigable, en el sentido de que no quería tener competidores para tener el poder. Tal era su ambición de poder que mató a una de sus esposas y a 4 de sus hijos, porque sabía que podían quitarle el poder. Entonces dijo: si quieren quitarle el poder, lo mato, no me preocupe. Y así obviamente mantenía el poder sobre la nación, y eso era algo muy conocido por Israel. Sabían que Herodes era de armas tomar, no estaba jugando. Entonces, si se fijan, cuando leemos Mateo capítulo 2 en adelante, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, a veces algunos les llaman astrólogos o magos. En realidad, ellos manipulaban o tenían mucho conocimiento de todas las cosas. Eran astrólogos, astrónomos, sabían filosofía, tenían un sinfín de cosas en su mente, eran muy sabios, esa era la idea, eran sabios en realidad. Y ellos a veces nace o tiene su apogeo mayormente con Babilonia, después pasa a los medio persas. ¿Se acuerdan que Daniel era considerado como un sabio? Daniel, el profeta, ese título de sabio tiene que ver con una persona que Dios guiaba, que tenía gran sabiduría, gran conocimiento, era esa debilidad de un sabio, una persona que tenía sabiduría, conocimiento, inteligencia para poder hacer o diríamos, hablar cosas que nadie más podía entender, nada solamente ellos. Entonces aparecieron estos magos del oriente y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos visto y venimos a adorarle. Ahora, a veces otra cosa que habíamos dicho la semana pasada es que generalmente uno ve las postales que son 3, ¿cierto? 3 reyes. Melchor, Belsasar, ¿cierto? Lo mismo al tiempo. Y siempre hay un negrito, ¿cierto? Un morenito y pobrecito. Pero en realidad no eran 3. El texto no dice el número. Lo más seguro que esto ha sido por lo menos 12 o más. Mínimo. ¿Por qué? Porque al ser sabios, ellos tenían gran reputación, que eran generalmente las personas que estaban al lado del rey, tenían sirviente sobre sirviente. Y en realidad ellos tenían, podríamos decir, una autoridad casi como un canciller a ese nivel. Entonces estos que estaban acá no iban a ir solos, iban a ir con toda su comitiva pasando por Jerusalén. Y aquí la idea, cuando diciendo ¿dónde está el rey de los judíos? La idea es que mientras iban pasando por Jerusalén, personas que se les paraban decían: ¿saben dónde está el rey? Venían a otros ciudadanos: ¿saben dónde está el rey? Pues imagínense ir caminando por una ciudad, siendo desconocido, e ir preguntando por un rey. Entonces, todos los que están escuchando dicen: ¿qué rey? Bueno, Dios dice: porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Hay un rey acá, nació un rey de los judíos. Ahora, eso nos dice algo, y es que al parecer la expectativa, aunque era muy alta concerniente a un salvador, a un gobernador que iba a cambiar, a restaurar Israel, que era muy fuerte, Israel no estaba preparado y ni pensaba que iban a hacer. Y eso es algo interesante, porque le había comentado la semana pasada que es raro e interesante que por un lado tenemos a toda una nación expectante de que venga su Mesías, pero al mismo tiempo no lo esperaba. Y eso lo hace más extraño. Y es algo muy parecido que les comenté que pasa en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy sabe que Cristo viene, pero no lo espera. Y eso marca casi una contradicción, ¿cierto? De lo que creemos y de lo que hacemos. Pero si yo le pregunto a ¿usted cree que Cristo viene o no viene? Amén. Amén. ¿Pero lo esperas como si viniese hoy? No. De hecho, creo que casi todos tenemos planes diferentes. Toda la tarde ya tenemos planificado. ¿Por qué? Porque no pensamos que viene hoy. Entonces es casi contradictorio pensar que Cristo viene, pero vivir pensando que va a venir hoy.
Sabiendo esa era una contradicción de términos, es algo que pasó por la nación de Israel. Ellos pensaban que el Mesías venía, sabían que el Mesías venía, tenían una expectativa muy fuerte de la venida del Mesías, pero no pensaban que vendría. Entonces, fíjense que cuando pasó eso, que estos sabios del Oriente empezaron a preguntar, llegó a oídos de Herodes. Verso 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Qué? No se le da, como se asombró. Y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo, Israel. Entonces, en otras palabras, lo que hizo Herodes fue: ustedes que son sabios, que saben de la ley, acá básicamente llama a las autoridades, sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos. Ustedes que saben la ley, ¿qué dice la ley? Y dijeron: bueno, la ley dice que efectivamente de Belén iba a salir el Mesías. Y eso pone un poco más de peso, algo más contradictorio, porque saben la ley. Miren, una cosa es esperar algo sin saberlo, y otra cosa es saberlo, citarlo y no creerlo. No sé si notan la diferencia. Ellos sabían, ellos citan la Biblia, dicen: mira, la ley dice tal cosa, en Belén va a nacer el Mesías. Entonces la pregunta es: ¿por qué se asombra? Es porque no lo esperaba. Por eso el Señor, cuando dice que cuando va a venir como ladrón en la noche, es porque probablemente va a haber muchos a los que estemos acá que no vamos a esperar que viene. Y va a pensar: de una, ya se acabó. Por eso exhorta a los apóstoles más de una vez, no sea que los hay, a veces se acuerdan del siervo malvado que empieza a golpear a sus conciervos, se acuerdan de esa expectativa, básicamente por lo mismo. Porque sabe que nuestra tendencia como humanos es a relajarnos, a pensar de que las promesas de Dios son futuras, son tan futuras que no pueden ser hoy día. El problema de eso es que el Señor dice que viene. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el Señor? ¿Puede venir hoy? ¿Puede venir más tarde? ¿Puede venir mañana? Sí. ¿Lo esperamos así? No. Porque si lo esperáramos pensando eso, querido, sería muy distinto. Muy distinto. Leeríamos la Biblia todos los días y a cada rato para que no me pille mal. ¿Cierto? Es típica la visita a veces del pastor al pastor o alguien. Reluce la casa. No es el que después me salga bailando, ¿cierto? Ahí, luce para que no me digan ni una cuestión. Y no hay problema en la casa, ¿cierto? Todos los problemas se olvidan por un minuto. No pasa nada. Por eso él dice: si supiéramos el día que el ladrón va a venir, ¿qué haría? Dice: prepararíamos la casa, para que no entre. Esa debería ser nuestra forma de esperar al Mesías, preparado siempre. Preparado siempre. Ahí está el mea culpa: ¿tú estás preparado, Señor mío? O le tendrías que decir al Señor: Señor, no estoy preparado, Señor, sí. Y me cuentas que hablar. Es un buen mea culpa que debemos pensar. Y nos toca hablar, obviamente, no solamente de una visita inesperada, no solamente, obviamente, de una respuesta inesperada, sino también de dos corazones adoradores. Mira lo que dice el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora, es interesante porque desde el comienzo la reacción, obviamente, de Herodes ante la noticia de los magos es impresionante. Ahora, ya saben un dato de Herodes. Herodes no es que se impresione porque nació Jesús. Se impresiona porque ese Jesús, según los magos, es ¿qué? El rey de los judíos. Y a él, los romanos, cuando fue adquirido obviamente su título, se le denominó el rey de los judíos. Entonces, ¿qué están pensando Herodes? ¿Cómo están pensando? Mira, nació el rey verdadero de los judíos. No, no está pensando en eso. No está pensando que, qué lindo que nació el rey verdadero de los judíos. Él está pensando: aquí se me apareció otro. Entonces, obviamente, lo interesante comienza desde esa pequeña palabra que tenemos en nuestro texto cuando dice entonces. Ahora, esa palabra nos proporciona obviamente información en cuanto al tiempo, y de hecho se puede traducir como enseguida.
Después que Herodes supo la profecía, enseguida, rápido, fue y preguntó a los magos, ¿qué pasó? Y uno ve ahí la diligencia de este hombre, ya por saber. Y esa es la idea, ahí se puede traducir como enseguida, y por ende después de que Herodes hiciera llamar a los dirigentes judíos y al escuchar de su boca lo que la ley decía respecto a ese rey que había nacido y que los reyes iban a adorar, enseguida Herodes llama a estos hombres en secreto, estos magos, y obviamente pues, no se espera que Herodes no haga nada, se espera obviamente que si es como se dice que era, va a hacer algo. Si es una persona que quiere y tiene ansias de poder, va a hacer algo, querido. Cualquier persona que tiene ansias de poder y sabe que se lo pueden quitar, ¿qué va a hacer? Voy a hacer algo. Voy a hacer algo, ¿por qué? Porque me gusta mi puesto, no me lo va a quitar nadie. Aquí tenemos a Herodes, que queriendo actuar, se ve obviamente esa reacción al escuchar el texto. Entonces, cuando leemos ahí Mateo capítulo 2, verso 7, podría decir enseguida, llamando en secreto a los magos, y indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y la idea que Mateo nos está queriendo transmitir es básicamente la siguiente, que al momento de que Herodes supiera que había una profecía concerniente al verdadero rey de los judíos, lo que hace es indagar, preguntar, concienzudamente, pregunta tras pregunta, pero ¿dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo subieron de la estrella? Todos los detalles. Quería saber específicamente si lo que estos magos estaban diciendo era verdad, pero obviamente saber en concreto a dónde apareció la estrella y a dónde iba la estrella. ¿Ya? De hecho, lo que tenemos acá, la forma en que indagó fue llamando a estos magos, pero lo particular es que no lo hizo público, fíjate. No habló abiertamente como habló con los escribas, los fariseos, no fue así, sino que los llamó a un lado. Vamos a conversar. Y esa es la idea ahí, ¿ya? La utilizar en secreto. ¿Por qué? Porque para Herodes, querido, eso es algo que era de esperarse. Su diligencia para actuar, y en segundo lugar, no solamente la diligencia, sino ese deseo de saber más detalles. Como todo rey, obviamente no solamente va a estar interesado en ciertos eventos, sino los detalles. ¿Cómo pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Ya? Y eso es lo que está pasando acá. Herodes trata de saber, conocer más exactamente y con diligencia sobre el tema de este pequeño que nació, que se le llama rey de los judíos. Y de hecho la forma en que indagó fue llamando a estos magos en secreto y obviamente preguntar acerca de la aparición de esa estrella. Ahora sí, aún han percibido algo interesante en esta frase, es que fíjate que Herodes no pregunta sobre el niño. No está preguntando del niño. Está preguntando sobre la estrella. En otras palabras, ¿al niño le importa o no le importa? No le importa al niño en realidad. ¿Qué hace una persona cuando sabe que van a ser, que tiene un niño recién nacido? ¿Qué le pregunta? ¿Cómo está? ¿Cierto? ¿Nació bien? ¿Sanito? ¿Cómo será? Eso es lo que lo preguntan normalmente. Va a una persona que un bebé recién nacido, pero le pregunta cómo está, ¿salió sanito? ¿Necesitas algo tú? ¿Por qué? Preocupado por el niño, ¿cierto? Aquí no, Herodes está en México ni el niño. Lo que le importa es saber la estrella. Eso es lo importante para él. El niño es secundario. ¿Ya? Y eso obviamente nos habla un poco más del carácter de este hombre, ¿ya? Sobre esa preocupación que era mayormente por su poder, y su indagación era obviamente por motivos más bien personales que por motivos más bien espirituales. Ahora, lo interesante es que si seguimos leyendo, pareciera ser que la intención de Herodes concerniente a este pequeño que había nacido eran reales y sinceras. Si tú lees el texto, hombre en realidad estaba preocupado. Mira lo que dice ahí, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Qué lindo.
En otras palabras, él dice, vaya, yo también quiero adorarlo. Ahora, obviamente, para aquellos que son un poco más estudiosos con respecto a la Biblia, les gusta un poco más meterse, quiero darle un detalle interesante que aparece, cómo aparece en traducción la Reina Valera, ¿ya? Tiene que ver con la expresión que sale ahí, y allá y averiguar, ¿ya? Y averiguar, que aparece ahí en Mateo capítulo 2, verso 8, ¿ya? Ahora, si notas, o si nota, querido hermano, esto que tenemos aquí es una construcción muy parecida, una construcción gramatical muy parecida a lo que aparece en Mateo capítulo 28, verso 19, y hacer discípulos. Como digo, construcción gramatical, gramática, ya, es muy parecida aquí y averiguar. Fíjate que las palabras son distintas, pero gramaticalmente es de la misma forma. Ahora, cuando lo leemos en español, pareciera que hay dos órdenes, y se traduce como, básicamente, a veces como una orden, y averiguar también como una orden. Muchas veces vas a encontrar esos ir, hacer, averiguar, comprar, ¿cierto? Es como una orden. Y Valera muchas veces traduce de esa forma, los imperativos que se le llaman como órdenes son traducidos como con a, el y por put, ¿ya? Esa es la idea con Valera. Lo interesante es que lo que dice en nuestra Biblia, la gran mayoría de las veces que se encuentra y más que una palabra con una orden, es que la primera palabra no es una orden. ¿Qué? Sí, no es una orden. Es una acción que está cambiando al verbo principal, en este caso que está cambiando a la orden, no es palabra. Les explico de esta forma. Cuando Mateo 28, 19 y 20 dice, id y haced discípulos, la orden ahí es hacer discípulos. ¿Cuándo? Por eso dice id. Eso ahí básicamente se traduce como yendo, o caminando, o haciendo. A donde tú estés, la idea es hacer discípulos. Mientras tú vayas a un lugar, a una casa, a un barrio, donde tu vecino, donde tienes que hacer discípulos. O predicar. Predica. ¿Cuándo? En cualquier lugar. Entonces, lo mismo pasa acá. Dice básicamente en nuestro texto, lo que Herodes hace en nuestro texto es que le dicen, investiguen a fondo con exactitud y sumo cuidado, y la idea aquí es que mientras los magos se iban, están marchando, básicamente lo que Herodes hace es decirles que averigüen acerca del niño. Los magos están viendo y él dice, averigüen, tienen que averiguar. Es como que estoy diciendo, chao, mientras el niño tienes que hacer la tarea. Pero bueno, es como típico cuando dices a tu hijo, acuérdate que tienes que después hacer la cámara, y el niño ya se está, yo voy a hacer, y escucha, no te escuché. Porque se supone que le diste la orden y se está viendo. Esa es la misma idea acá. La idea es que Mateo está diciendo que ellos, mientras estaban caminando, Herodes le está diciendo que tienen que averiguar con diligencia, con prontitud, con exactitud la ubicación del niño. Quiere saberla. ¿Ya? Ahora, si quieren dar otro dato concerniente al tema de si Jesús era un infante, hay un dato extra y que se menciona justamente en esta sección. Si se fijan, en Mateo 7 dice, se indagó de Dios diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, verso 8, y enviándolo a saber, le dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y la palabra es interesante porque cuando hablamos de niño, lo que pasa es que en la Biblia hay diferentes palabras para traducir niño. Bueno, en español niño. Pero en el idioma original, la palabra... Ahora, en el idioma original hay una palabra que es frevos, que básicamente habla de un infante o de un embrión, un bebito, un recién nacido o alguien que va a nacer. Y se traduce a veces febos como niño, pero es un infante, es un bebé, un recién nacido, que denota más bien un niño pequeño en cuanto a edad, ¿ya? Cosa que obviamente, que pasa acá que son recién nacidos, ¿ya? Y eso es la palabra que no se ocupa acá. De hecho, la palabra que está acá
hace énfasis a un niño que es de corta edad, por lo menos tiene 1 o 2 años, no es un embrión, no es un bebé, es un pequeño, como por ejemplo la Valentina, como la Naisa, pequeños, que están recién sus primeros pasitos, ¿cierto? Saliendo sus dientes, esa es la idea. Y la palabra aquí es esa, básicamente está aludiendo a un niño que ya está caminando, que tiene una pequeña y corta edad. Entonces eso nos dice que, otro dato extra, como les digo, que los magos aparecieron después del nacimiento, no durante el nacimiento. ¿Ya? Eso obviamente es algún dato que quiero remarcar porque contradice la Biblia, ya esas postales. De manera que la primera instrucción que les da a los magos es averigüen con diligencia. La segunda, la instrucción que vemos de parte de Herodes hacia estos sabios es háganmelo saber, háganme saber lo que necesito saber. Ahora bien, la idea de esta palabra aquí es darle un sentido de oficialidad de parte de Herodes hacia los magos. ¿Ya? Ah, es más bien como una proclamación de parte de Herodes. Por ejemplo, es como si el presidente se parara y dijera en televisión, como lo ha hecho muchas veces, bueno, todos mis ministros van a estar afuera. ¿Qué está diciendo? Oficialmente está diciendo a los ministros, aunque ellos no sepan, ¿qué tienen que hacer? Estar afuera, ¿cierto? Es lo mismo que está haciendo Herodes, está oficializando básicamente a viva voz, necesito su información ya. Tienen que hacérmelo saber. Ahora, eso nos da otro dato proporcional al carácter de Herodes. Los magos no son siervos suyos. ¿Se fijan? No son siervos suyos y los trata como si fueran sus siervos. Tienen que hacérmelo saber. Yo mando acá. Ahora, ¿se ha visto una persona así en la actualidad? Solamente simple coincidencia. Pero hay personas así. Hay gente que son así, que creen que tienen la autoridad de mandar a cualquiera como si fuesen su esclavo. Y este Herodes era así. No le interesaba de dónde venían los reyes, ni le interesaba su posición, lo que interesaba es, necesito la información. Punto. Entonces, obviamente se nota ahí su carácter déspota cuando se orienta al poder. No le interesaba nada ni nadie, solo él. Entonces, obviamente, esa es la idea acá. Ya, la idea es que necesito un informe detallado de la aparición del niño y háganmelo saber al instante, que lo sepan. Ya, y esa es la idea. El énfasis de esto es que es tan claro que, de hecho, una traducción mejor de esa frase básicamente sería la siguiente: háganmelo saber a mí. No se traduce acá en español, pero la idea, la traducción debería ser háganmelo saber a mí. Aunque háganmelo saber, no sé, pero ya le están diciendo que se lo haga saber. Pero el a mí está diciéndolo solo a mí, a nadie más, porque es el secreto. A mí háganmelo saber. Entonces, eso marca, como digo, un carácter bien frívolo, casi diría diabólico, de parte de Herodes, en respuesta a esta aparición y esta noticia. Ahora, con eso, obviamente, vemos el ímpetu con la que Herodes estaba resuelto a saber la ubicación del niño, sino que también el deseo que esto se mantuviera oculto, que nadie supiera. La pregunta entonces es, ¿qué debían informar los magos? Porque ya sé, tienen que hacerme saber, pero ¿qué quieres saber? Y obviamente Mateo nos permite saber lo que él quería saber. Dice, y cuando le halléis, ¿qué quería saber? ¿Dónde estaba? Quería saber cuando ustedes lo encuentren, ¿a dónde está? ¿Ya? El lugar específico. Y la idea aquí es que cuando los magos cabalmente y realmente hayan encontrado a ciencia cierta al Mesías, debían informar a Herodes todos los detalles, y la pregunta es con qué fin, cuál sería la razón por la que, según Herodes, deseaba con tanto ahínco saber la ubicación del niño. Y según lo que dice Mateo y lo que Herodes dice, para que yo también vaya y qué, y le adore. Imagínate, uno dice, ya, para que yo vaya y le adore. Por eso necesito saber la ubicación. De manera que obviamente aquí tenemos dos tipos de adoradores. Tenemos por un lado a los reyes, a estos sabios del oriente que vienen de lejanas tierras,
a buscar y guiados por una luminaria, quieren saber la ubicación del rey. Y por otro lado tenemos a Herodes, un hombre deseoso de poder que quiere adorar al rey. Hay dos tipos de adoradores. Y en la actualidad, si pudiéramos decirlo, en el mundo también existen esos dos tipos de adoradores, siguen existiendo. Te los voy a ejemplificar. Ya, pero sigamos el tema. Mira lo que dice ahí. Obviamente, dice ahí Herodes para que yo vaya y adore. Y una de las cosas que se puede ver es que uno de estos dos tipos de adoración debe ser falsa. No pueden ser las dos reales. O la adoración de Herodes era real, o la adoración de los, en este caso, de los reyes del Oriente o de los sabios del Oriente era real. Pero ambas no son reales. Una es real y la otra es falsa. Entonces, voy a obviamente ayudarte a entender un poco de cuál es la adoración real. La adoración real y viva, queridos, es aquella que no buscan sus propios fines, teniendo como medio a Dios. La adoración real y viva es aquella que no busca sus propios fines, teniendo como medio a Dios, sino que su fin último es Dios y su adoración nace de un corazón agradecido por lo que Dios es. Ahora, si no me entendiste, te lo pongo como un ejemplo. A veces las personas buscan a Dios como un medio para lograr cosas, para lograr deseos, para lograr metas. Si esa es la adoración que tú tienes, esa es una adoración falsa. La adoración viva y real no nace ocupando a Dios como Has hecho es cambiar a Dios de su posición y ponerlo como un medio para lograr tus metas. Eso no es correcto, eso es pecado. Y fíjate que muchas veces hacemos eso. Ocupamos a Dios para alcanzar metas personales, metas, no sé, sueños, cosas que me gustaría tener, deseos que me gustaría alcanzar, y a Dios lo estás ocupando sin darte cuenta como un medio para lograr esos fines. Y oras a Dios por eso. Esa no es verdadera adoración. La verdadera adoración, como dije, nace de un corazón agradecido por lo que Dios es y lo que ha hecho. Cuán lejos estamos muchas veces, queridos, de tener un corazón así, de tener un corazón entregado a la adoración correcta y más parecido al de Herodes. Realmente Herodes quería mantener su propio gobierno, sus propias ideas, sus propios deseos, sus propias metas, sus propios propósitos, sus propios fines, ajenos a los de Dios. No le interesaba. Piensa en tu vida, tus planes. ¿Has metido a Dios en tus planes? ¿O de vez en cuando los metes en tus planes? Y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las veces no metemos a Dios en los planes. Lo metemos después que nos di cuenta, o porque ya estoy haciendo el plan, que Dios no está. Eso no es adorar. Eso es ocupar a Dios. Para tener tus metas. Imagínate si tu esposo te va a utilizar así, si tu esposa te utilizará así como un medio para alcanzar sus propios fines. Es decir, yo, no hay nada, sino un abrazo, no hay nada. Imagínate, Dios, que muchas veces como creyentes vamos a ir queriendo tener metas, pero sin considerarlo a Él como el fin mayor de nuestro gozo. ¿Cómo se sentirá Él? Mira, porque para Él no entiende que el gozo debería ser el gozo de su corazón. No hay pensamiento, querido, más satánico, ni actuar más criminal que no solo pensar de esa manera, sino vivir y actuar de esa manera. No hay pensamiento más satánico, criminal, vil, no solamente pensar así, sino vivir así. Y actuar así. Ya que el propósito de Herodes no era la adoración real, sino sincera, lo podemos ver, de hecho, un verso más adelante, en el verso 13 de Mateo capítulo 2, verso 13, dice: después que partieron ellos, hablando de los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levante y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dice ahí, ¿por qué?
Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá. ¿Qué va a pasar? Herodes buscará al niño ¿para qué? ¿Cuál era su fin? ¿Era adorarlo o matarlo? Pero él decía, no, si voy a adorar a Dios. Querido, eso es muy... A veces hacemos lo mismo. No, si voy a adorar a Dios. Pero en realidad no vas a adorar a Dios si estás buscando que Dios te conteste una oración. Estás buscando el fruto de la oración, no al Dios de la oración. No estás adorando. El problema es que tú te crees que sí. Eso es más peligroso. Eso no es verdadera adoración. La verdadera adoración nace en un corazón agradecido que sabe que no merece nada. Y que Dios en su gracia lo salva. Y lo único que le interesa es agradar a ese Dios. No le interesa si le da o no le da cosas. Porque ya le ha dado todo. Lo más grande a su hijo. No hay otra cosa mayor para un corazón adorador que eso. Querido, eso me hace pensar, de hecho, la respuesta de Herodes, del deseo real de Herodes de matar a Jesús, me hace pensar del Señor cuando les habla a los dirigentes judíos en Juan. El Señor hablando a los dirigentes judíos le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí vemos un hombre, hijo del diablo, diciendo adorar a Dios cuando en realidad es mentira. Todo lo que salía de su boca cuando habló con él era mentira, su deseo era matar. Y como digo, no hay actitud más satánica que pensar que venimos a adorar cuando en realidad no vienes a adorar. No le interesa, en realidad el punto principal es que el Señor me conteste esa oración. Que el Señor haga esto. Y si no lo hace, ¿vas a seguir adorando? No, que eso mejor no va. Entonces, ¿estás buscando la adoración o estás buscando la recompensa? Somos muy parecidos. Diría casi ese aspecto satánico a veces está muy refulgente en nuestros corazones sin darnos cuenta. Y a veces sabiendo que estamos mal, lo hacemos igual. Entonces sabía muy bien. De alguna forma, Satanás, ya obviamente detrás de palestra en la vida de Herodes, obviamente quería detener el plan de Dios concerniente al Mesías. Interesantemente, Herodes murió el mismo año que mandó a matar a los niños. Ese acontecimiento pasó en el 4 después de Cristo. Y fue en el 4 después de Cristo que él mató a matar a los niños. Murió después. Coincidencias divinas, y se pueden llamar coincidencias. De manera que no hay adoración, queridos, más falsa que aquella que cree que está adorando a Dios cuando en realidad solo busca adorarse a sí mismo, ocupando a Dios como medio para saciar y cumplir sus propios deseos, sus propias metas, ajenos a los propósitos de Dios. Una de las cosas que a veces me preguntan sobre qué hacer o no hacer, yo le pregunto cómo estar con Dios y si es lo que Dios quiere. Hace un tiempo atrás mi señora me dijo, ¿podrías estudiar en un máster, en la cárcel? Y dije, en realidad no me preocupa si puedo estudiar ahí o no puedo estudiar ahí. Lo que me preocupa es si eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué puedo entrar ahí? No sé, no creo que sea tan difícil o alguna otra institución. Pero el punto no es si estudia ahí o estudia acá. El punto es, ¿eso es lo que Dios quiere? Porque si eso es lo que Dios quiere, entonces vamos. O si no es lo que Dios quiere, entonces me quedo acá. No me considero verdad. Porque eso debe ser. No importa lo que pase, lo que importa es qué es lo que Dios quiere. Ahí me quedo. Punto. Eso es lo más importante. Fíjate el verso 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de Dios hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora, fíjate que ellos habiendo oído al rey se fueron. Lo que se nos dice, obviamente, no se nos dice es qué fue lo que los magos respondieron. Me dice, los magos dijeron, sí, vamos a decirlo. No dice nada. Dice que se fueron nomás, escucharon el mensaje, mientras se iban, obviamente,
siguieron la estrella. Ahora, fíjate que el texto dice, y aquí la estrella que habían visto en el oriente arriba delante de ellos. Ahora, ¿qué significa? A la semana pasada les dije que la estrella o esta, digamos, es este luminar que los seguía, pareciera que desapareció cuando llegaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque empezaron a preguntar dónde está el rey. No tiene lógica preguntar dónde está el rey si la estrella lo está siguiendo, lo está guiando. Entonces, si están preguntando es porque al parecer la estrella desapareció, o este luminar desapareció, y empezaron a preguntar en Jerusalén dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y en vista de eso, cuando están conversando con Herodes, pareciera ser que, en ese hecho el texto dice que allá aquí la estrella que habían visto en el oriente, o sea, ya la habían visto, iba ahora delante de ellos. En otras palabras, volvió a aparecer este luminar y empezó a guiarlos directamente donde estaba el rey de los judíos. Y eso es lo que está tratando de decir, ¿ya? Y dice ahí, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y eso nos hace pensar que no necesariamente pudo haber sido una estrella. Puede ser como la semana pasada les dije que a veces dicen que un meteorito, una estrella, un planeta, ¿cierto? A veces de hecho han dicho que puede ser la Shekinah, la presencia de Dios visible, guiando a estos reyes. A veces se ha dicho que es una estrella, ¿cierto? Muy comúnmente se dice que es una estrella, pero en el idioma original la idea puede ser incluso una lumbrera, algo luminoso, no necesariamente una estrella. Entonces, algunos piensan, como les digo, que era un planeta, otros dicen que era una estrella, otros dicen que era un cometa, otros dicen que era la Shekinah, etcétera, etcétera. En realidad no se sabe qué es lo que era lo más seguro, y puede ser que sea la manifestación de la gloria de Dios de forma de estrella o luminosa, porque dice que hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Una estrella no hace eso. No hace que un baja de estrella y se pone ahí enfrente, porque no son chiquititas. Y tampoco puede ser algo de un planeta. Probablemente, digo que es así, ya probablemente lo más seguro que haya sido algo, una manifestación visible de la Shekinah o de la gloria de Dios en forma de lumbrera, puede ser ahí, no se sabe. Dice ahí el verso 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y en este pasaje podemos ver no solo el deseo de los magos de ver al Mesías, sino un corazón que es absorbido. Como que a Mateo aquí en esta parte se le acaban las formas de decir que están tan, con tanto gozo, que repite la misma frase. Dice ahí, mira lo que dice, y se regocijaron con muy grande gozo. Básicamente está diciendo, están alegres y sumamente alegres. ¿Cómo te enfatizo que en realidad están tan absorbidos de alegría, de gozo, de regocijo, que como que no hay palabras que describan ese sentir de parte de estos reyes o de estos sabios al ver a ese pequeño? Okay. Esa es la idea aquí, como que Mateo se queda corto de palabras y dice, wow, la realidad de estos reyes tan felices, tan dichosos de ver a aquel Mesías, ¿ya? Ansiosos de ver a aquel quien estaba obviamente a quien se le había anunciado y que la estrella los guiaba. Dice, y al entrar en la casa, por eso fíjense, ¿se acuerdan dónde estaban en el pesebre? ¿A dónde estaban? No estaban en el mesón porque no tenían el mesón, estaban en el pesebre, en lugar de donde estaban los animalitos. Acá dice, ¿dónde están entonces acá? ¿Dónde están? En una casa. Otro argumento para decir que no, si los magos no estuvieron en el pesebre, acá están en una casa, otros están en el pesebre. Ya. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y fíjense que Mateo, de forma muy cautelosa, escribe, lo adoraron a él, no al hermano. Ojo con eso, fíjate. Dice, lo adoraron a él. Como que se regocijaron, sí bien se regocijaron porque eran los padres. Pero los padres en este punto como que pasan a segundo plano y dijeron, sí, nos alegra, qué bueno, que son dichosos, gloria a Dios, pero el niño, no, aquí sí. El niño es importante. Ustedes sí son importantes, pero en segundo lugar. Bien. Él realmente es importante. Dice, y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. John MacArthur, hablando
de lo que es la adoración verdadera, la adoración correcta. Dice algo que es muy cierto y comparto lo que él dice. Dice, la adoración correcta siempre es y debe ser la única base para la ofrenda correcta, el aprendizaje correcto y el servicio correcto. Dar así es algo generoso, pero hacerlo separado de una relación amorosa con Dios es entrega vacía. Aprender lo ortodoxo y bíblico, pero aparte de conocer y depender de la fuente de verdad, es conocimiento vacío como el de los principales sacerdotes y escribas. El servicio demandante y sacrificial que se hace en el poder de la carne o por la alabanza de los hombres es servicio vacío. Si vas a querer hacer las cosas para los hombres, por los hombres, no te sirve de nada. Incluso dentro de los hombres te incorporas tú. Si lo vas a hacer para ser alabado tú por los hombres, vacío, no sirve. Es adoración hueca. Porque la adoración correcta no nace buscando tus propios privilegios. Nace dando lo que se merece el rey. Y eso se manifiesta no solamente en la adoración, sino en actos que adorar. Uno puede decir, no, si yo adoro a Dios, pero tus actos van a decirlo. Fíjate que ellos dijeron, no dice el texto solamente que adoraron, ¿qué hicieron? ¿Y qué hicieron después? Dice, adoraron, dice, y al entrar en la casa vinieron con el niño y con su madre, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros los pusieron. No es que yo te adoro, no, ese acto de oración es la base donde nace todo acto. Doy porque adoro. Hago lo que hago porque adoro. Sirvo porque adoro a Dios. No me interesa si los hombres me ven, no me interesa si las personas, lo que me interesa es que Dios es digno. Eso me interesa. Querido, como le dije, a veces estamos tan absorbidos por la adoración de Herodes, que a veces ya pasa a ser ya la mierda, como adoración media satánica, casi bordeando lo satánico. Y no nos damos cuenta. La adoración real no nace por querer satisfacer mis propios deseos en mí mismo, sino nace por satisfacer mis deseos en Dios. Ahí está la fuente de mi deseo. Ahí está la dicha del creyente. Buscar lo de Dios. Como dice Mateo, buscar primeramente ¿qué? La casa tuya, tu patio, ¿cierto? No buscar, no sé, tus bienes, tu auto, tu carrusel, ¿cierto? No sé, por mi caso, mi estudio, que me gusta. Busca tu propio estudio y sé feliz. No, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo de Él, y todo lo demás, fíjate, se añade. Es al revés. Cuando el creyente se enfoca en Dios, Dios se preocupa de darnos todo lo que sabe que necesitamos. Bien, bien. ¿Qué hacemos generalmente? Nos preocupamos de lo que necesitamos y queremos que Dios debe más encima darnos, porque eso es lo que hace Dios, ¿cierto? No, querido, así no funciona la cosa. No demos vuelta el orden. De hecho, si tú ves el pasaje, dice que los gentiles buscan todas estas cosas, ¿qué? Dónde dormir, las cosas básicamente qué comer, qué es lo que hacemos, qué comeremos, qué vestiremos o dónde dormiremos. Es normal, buscamos eso, dice Santa Marta. ¿Cómo? Si es normal que lo busquemos. No, no es así. Porque el Señor sabe que tiene necesidad de eso. No tiene miedo. Y lo demás se añade. Porque en otras palabras te dicen, yo soy la fuente del gozo tuyo. Yo te doy todo. Desde el hábito de vida cada mañana hasta las cosas que tienen más pequeñas. Todas mías. Y yo te lo doy. Pero enfócate en mí. A veces han dicho que el corazón del hombre es tan fácil de engañar. Pero te ofrecen algo y rápidamente nos sacamos la mirada de nuestro punto principal. Nos dice básicamente que tenemos incluso aún un corazón que, si bien es regenerado por la gracia de Dios, nos sigue gritando desde la cruz los deseos de nuestro corazón. Oye, ¿viste eso? Mientras susurra,
Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, estaba haciendo un trabajo con un pastor en su casa. Me dijo, ayúdame a hacer a su casa. Estábamos haciendo su casa junto con me acuerdo que era el papá de su esposa, su suegro. Y un día me dijo, vamos a comprar cemento. Y dije, ya, vamos a comprar cemento. Y llevamos una carretilla, yo feliz con la carretilla, con el cemento, y llevamos el cemento. Y de repente estábamos llegando a la vitrina porque era grande la ferretería. Tenía una vitrina súper linda, digo que tenía porque voy llegando, digo, hey, tiro la carretilla un poquito fuerte y me tiro la vitrina. Rompí toda la vitrina. Pero adentro nadie supo. Como no había nadie, estaba el pastor, estaba yo, los de adentro, ni escucharon nada. Yo digo, pasamos. Dentro de mí decía, mira, el pastor, este amigo, y dice, mira, quiero 4 sacos de cemento y cóbrame el vitral. Y le digo, ¿cómo? Sí, es que se rompió el vitral, le pegamos siempre. El dueño fue para arriba a ver el vitral, toma un vitral, imagínate, toma un vitral. Ya dice, ok. Y hizo la cuenta. Yo callado, dije, no, la embarré. Salimos, y ya se ve con su carretilla, yo con mi carretilla, me acuerdo bien, me dice, ¿le escuchaste qué decía? Y fue como que, no, pensó lo mismo que yo, mira. Pero eso pasa con la carne, tío. A veces nos grita. Ese auto se cambió de coche por 4. Y nuestro querido bueno dice que no tienes plata, mira. Y te dice, oye, pero Dios, que después me arreglo con Dios. Y ya, listo, hasta que me escapa. Módicas cuotas de 300 lucas por 60 meses. Tapado en deuda. Y es porque no consideré a Dios. Es verdad, querido. Es una realidad que siempre vivió. Y fíjate que Herodes, lo único que pensaba en su reino, y a veces somos iguales, lo único que pensamos es cómo agrandar mi terreno, cómo agrandar mi deseo. No me interesa eso. Y nos damos cuenta que somos adoradores, que deberíamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque para Él nos llamó Dios, para adorarlo, pero no lo hacemos. Fíjate que estos hombres, viniendo del oriente, ofrecieron al Señor 3 cosas. Junto con su adoración ofrecieron oro, incienso y mirra. Ahora el oro, querido, es considerado como uno de los metales más preciosos de la antigüedad. Uno de los metales más preciosos que hay. Y de hecho, en la actualidad sigue siendo ese oro de oro. Invaluable. Dice, yo me dice, ¿cómo es invaluable? Cómprate 10 gramos de oro, pero 2 de oro de buena calidad. No va a alcanzar ni con su sueldo. ¿Por qué? Porque es caro. Es invaluable el oro. Por eso es uno de los metales que no solamente es precioso, sino tiene un valor incalculable y una riqueza invaluable. Y generalmente el oro era dado a los reyes como un presente hacia ellos. Y fíjate que Mateo lo que hace es decirnos básicamente su evangelio hablando de Jesucristo como rey. Lo que hace es que estos hombres sabiendo que era un rey este pequeño, ¿qué ofrecen? No solamente adoración, sino un acto de alabanza. Te ofrecemos lo que es tuyo. Oro, a ti, te pertenece. Eres digno, porque te pertenece a ti. La otra cosa que ofrecieron no fue incienso. Básicamente el incienso era un medio de fragancia que solo se usaba en ocasiones muy especiales. Y obviamente el ejemplo se usó en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y en el templo se usaba para, podríamos decir que simbolizaban las oraciones de los santos. De hecho, si lees Apocalipsis vas a darte cuenta, dice que sube un humo a la presencia del Señor, que son las oraciones de los justos. Una fragancia, obviamente, también cara,
y se usaba en el tabernáculo y en el templo como también en ciertas ocasiones reales. Como obviamente Cantares 13 a 7 dice que ocuparan ahí incienso. Obviamente tenemos mirra. Y la mirra era un perfume no muy costoso, era no tan caro, pero aún era de gran valor para este tiempo. Y algunos piensan que la mirra representa un regalo para hombres mortales, para básicamente simbolizar que vas a morir. Es lo que se le echaba a los hombres. Cuando morían se le echaban perfume. Mirra. En otras palabras, lo que están haciendo aquí ellos es decir, reconocer a Jesucristo como Dios, como Rey y como hombre. Por eso lo adoramos. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que tú eres un hombre. Porque te vemos. Reconocemos que tú eres el Rey. Gentiles. Queridos, son gentiles. No son judíos. Personas que hasta este tiempo no se le había dicho que iban a obtener salvación, hacían un acto de oración magnífico. Y fíjate que podrían haber ofrecido mucho más. Ellos sabían a quién iban. Verso 12. Pero siendo avisados por revelaciones suyas que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Fíjate que acá no se ocupa estrellas en una revelación, algo que Dios le dice, no vuelvan por ahí. Porque obviamente Dios sabe los corazones, queridos. Dios sabe que Herodes quería saber esa información para matar al niño, no vuelvan por ahí. Vayan por otro lado. Y queridos, algo que te puedo decir para terminar es que, mira, tú puedes engañar a cualquiera acá. Nosotros no vemos el corazón, pero hay una al que no engañas. Y de ese preocupa. De hacer lo que hace para adorarlo a Él, para que Él sea engrandecido. Si el Señor siga añadiendo más personas a esta iglesia, no le diga, porque es suyo. Le pertenece a Él. Él salva, Él cambia a la gente. Y hace lo que hace porque Él es glorioso. Gloria a Dios. No porque el pastor o yo o cualquier hermano aquí sea, que predica bien, querido. No importa eso. Predique bien, predique mal la gloria del Señor. Y eso es importante. Porque Él hace todas las cosas, ¿para qué? Para seguirlo. Querido, un corazón adorador va a buscar adorar a Dios con el espíritu y el verdad. No solamente de palabras, sino también de hechos. Si has buscado al Señor durante la semana, déjame decirte una cosa. Y te dije al principio. Nuestro tiempo, nuestro culto de adoración es en la culminación de tu culto de adoración. Tu culto de adoración empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo todos culminamos en la gloria de Dios. Eso hacemos. Si estás haciendo al revés, pensando que el domingo es el inicio de tu adoración, no. El domingo es la culminación de tu adoración. Que como pueblo de Cristo decimos gloria a Dios. Porque Él es Rey. Porque Él es Dios y porque Él es digno de toda adoración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y perdónanos por tantas veces tener esa adoración más parecida a la de Herodes. Centrados, Señor, en nosotros mismos, centrados en lograr nuestras propias metas, nuestros propios fines, nuestros propios deseos. Perdón, Señor, si hemos dejado de enfocarnos, Señor, en la emoción verdadera para centrarnos, Señor, en nuestro propio ego, queriendo añadir, Señor, la adoración de los hombres hacia nosotros y no hacia ti. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, Señor. Te pido que tu palabra esta semana siga calando nuestros corazones, formando más de Cristo en nosotros y poder así glorificar, engrandecer y exaltar al único y sabio. Damos gracias, Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.